Bueno, sigue diciendo aquí el autor, este, nada se destruyó, nada existía digno de conservarse, a menos de que se estime sagrada toda esa mala hierba del alma, que son el canibalismo de los caribes, los sacrificios humanos de los aztecas, el despotismo embrutecedor de los incas. Y sí, también de los aztecas. De hecho, no eran progresistas. De hecho, digo, por decirlo así, esa palabra bueno, no me gusta de eso de progresismo, pero es para que me entiendan, no sé, luego hay otras personas que ven los videos. Y bueno, y también tú, por la época actual, como se habla en las redes sociales y todo eso, esto del progresismo, que para mí es dañino, para mí. Pero bueno, después discutimos eso. El punto es que, por ejemplo, disculpen, los aztecas, cuando veían a un homosexual, lo mataban, lo sacrificaban, y a su familia la esclavizaban, toda esa familia, hasta la cuarta generación, hasta tercera o cuarta generación la esclavizaba. Y esto lo dice en la revista mexicana arqueológica del año, a ver, espérenme, lo tengo por acá, creo que del año 2016 o 2017, pero por aquí lo tengo en uno de los libros que tengo acá. Entonces, sí, mismo de la arqueología mexicana, publicaron eso, que al homosexual en los aztecas lo mataban y lo esclavizaban a toda su familia para, según limpiar, ¿no? De eso a toda esa familia, ¿no? Hasta la cuarta generación. O tercera, creo que era tercera. Cuarta era la comunidad judía y tercera, creo, los aztecas, hasta la tercera generación. Y bueno, entonces sí, para nada eran progresistas, ¿no? No es que era un paraíso aquí de derechos humanos, ¿no? Entonces, no, no sé qué, se contradicen en su discurso mucho los de izquierda, ¿no? Que apoyan, bueno, y toda la gente, la mayoría de los que apoyan esta visión, ¿no? De que nuestra verdadera nacionalidad era azteca o maya o zapoteca, todo eso, ¿no? Y sigue diciendo, y no fue un azar que España dominase en América, en vez de Inglaterra o de Francia. Ah, bueno, como había comentado, ¿no? España tenía que dominar en el Nuevo Mundo, porque dominaba en el Viejo, en la época de la colonización. Ningún otro pueblo de Europa tenía en igual grado que el español el poder de espíritu necesario para llevar adelante una empresa que no tiene paralelo en la historia entera de la humanidad. Epopeya de geógrafos y de guerreros, de sabios y de colonizadores, de héroes y de santos, mira, y como dice José Vasconcelos, que al ensanchar el dominio del hombre sobre el planeta, ganaban también para el espíritu las almas de los conquistados. Solo una vez en la historia humana, el espíritu ha soplado en afán de conquistas, que, lejos de subyugar, es decir, de oprimir, de esclavizar, libertan. Él dice, libertan, liberan. La India de los Asocas había visto conquistas inspiradas en el afán del proselitismo religioso, conquistas que, rebasando el esfuerzo del guerrero, se establecían en el alma de poblaciones remotas, sin otra coerción que la del pensamiento egregio. Es decir, que más que en la mayoría de las ocasiones, la conquista fue por el espíritu, fue voluntaria de que se convirtieron. En resumen, digo. Él lo habla muy como en palabras poéticas y palabras más, ¿cómo se dice? Avanzadas, ¿no? Son palabras que quizás no se oigan. Este, y sí, y otra cosa que me acordé ahorita. De hecho, José Vasconcelos no es que sea racista o discriminativo, pues él llevó las escuelas a poblaciones remotas, cuando creó la Secretaría de Educación. Por él es que se crearon escuelas en poblaciones, que el gobierno creó escuelas en varios pueblos. Hubo escuelas que sí, que ya habían creado las poblaciones, que construyeron solitos los pobladores, ¿no? Pero también había necesidad de maestros. Entonces él diseñó la mayoría, o al menos el primer diseño, ¿no? De, pues sí, de todo esto, lo que se tiene de los maestros, ¿no? Para ir a las poblaciones. Bueno, los que están en eso, pues saben más mejor que esto que yo, pero bueno, la forma en que se manejan los maestros
fue cambiando a través de la historia. Pero al menos el hecho de que los maestros viajen hasta las poblaciones se debe a José Vasconcelos. Antes, por eso solamente se educaba en ciudades. Por eso Juárez, ¿no? Por eso Juárez viajó, ¿no? Dejó su pueblo Guelatao y fue adoptado por un padre, de hecho, un fraile o un padre, y fue educado, ¿no? El mismo Juárez es un ejemplo, que no había escuelas en las poblaciones. Y si las había, no había maestros. Imagínense que la construyeran los pobladores, pero no había maestros. Entonces, el hecho de que hubiera maestros también se debe a José Vasconcelos. Entonces, él vio que se educara a todo México. Entonces, no era para nada racista. Y lo que habla aquí es con un criterio de, pues sí, científico histórico. Es analizando la historia. ¿Dudas, comentarios, opiniones hasta acá? No, no. Dice, bueno, y sigue ahondando en esta idea, ¿no? Bueno, dice la nobleza de Castilla, de la corona de Castilla, poderosa en el esfuerzo, virtuosa y clara en la acción. Era la primera nobleza de Europa, cuando se produjo la ocupación del Nuevo Mundo. Y fortuna fue de México el haber sido creado por la primera raza del mundo civilizado de entonces, y por instrumento del primero de los capitanes de la época, el más grande de los conquistadores de todos los tiempos, Hernando Cortés, cuya figura nos envidia el anglosajón. Dice que, bueno, los anglosajones, Inglaterra y puede que Estados Unidos lo envidian. Bueno, al menos Inglaterra. Bueno, es lo que dice José Vasconcelos acá. Anglosajón es Inglaterra y Estados Unidos, ¿eh? Bueno, hablando de la época de estos siglos, Inglaterra, Inglaterra nomás. Ya más adelante sería también Estados Unidos. Y el más grave daño moral que nos han hecho los imperialistas nuevos es el habernos habituado a ver en Cortés un extraño o un opresor o un dictador, ¿no? Aquí habla de que es un daño moral el que nos hacen ver a Cortés como dictador, ¿no? Opresor o esclavizador. A pesar de que Cortés es nuestro en grado mayor de lo que puede serlo Cuauhtémoc. Imagínense, hasta llega a ser incluso a esta declaración, ¿no? Pues sí, este enunciado, ¿no? Es más nuestro Cortés que Cuauhtémoc, imagínense. La figura del conquistador cubre la patria del mexicano, desde Sonora hasta Yucatán, y más allá en los territorios perdidos por nosotros, ganados por Cortés. Y sí, actualmente California, en Estados Unidos, tiene mayoría latina, efectivamente. En cambio, Cuauhtémoc es a lo sumo el antepasado de los otomíes, de la meseta de Anáhuac, sin ninguna relación con el resto del país. Imagínense. Entonces, aquí también nos da datos históricos. El mito Cuauhtémoc lo inventan Prescott, de Estados Unidos, General Prescott, y los historiadores norteamericanos, imagínense. Entonces, nuestra historia la han escrito los estadounidenses. Y sí, porque desde la guerra de que nos quitaron los territorios, pues sí, Estados Unidos ha influido en nuestra historia, ha sido un gran influyente y actualmente quizás una colonia, quizás. Pues sí, porque México, por ejemplo, en los ochentas no pudo desarrollar la tecnología nuclear porque Estados Unidos no dejó, simplemente por esa simple razón. Entonces, o incluso México es primer productor de plata del mundo, pero es nada más, es una, ¿cómo diré? Es una mentira o en el aspecto, mentira en el aspecto que esa producción de plata es por privados, lo tienen privados, que se lo venden pues sí, a otros países. México no se beneficia mucho de esa plata y podría beneficiarse mucho de esa plata. Tanto México produce plata que si juntan las minas de Rusia, de Argentina, que son los segundos y tercer productor de plata, no igualan a México. Entonces sí, México no se beneficia de esa plata. ¿Por qué este gobierno no vio digo, no vio estas cuestiones a pesar de que según vio lo del litio y otras cosas? Es que la plata es un activo muy fundamental, es muy importante, casi como el oro.
es importantísimo. Tiene una importancia más grande que incluso que el litio o que otras cosas que se dicen por ahí. Es un activo demasiado importante. Después ahondo más en eso, ya sería meterme en economía, cuestiones de economía y todo eso. Pero sí, a lo que voy es que sí, que Estados Unidos ha influido demasiado en la historia de México desde la invasión de Estados Unidos, desde poco antes y más con la invasión, que la vamos a ver más adelante. Entonces, a ellos les conviene que tengamos estos rencores históricos. Como lo dije al último de la clase pasada, casi como una persona, si una persona tiene rencor todo el tiempo en su corazón, bueno, en su mente, su corazón, no va a avanzar, no va a avanzar en la vida si tiene rencores. Sí, sí, puede que nos hayan hecho cosas horribles, pero no hay que tenerlo en el pensamiento todo el tiempo, pensar en lo que nos hicieron, porque eso va a ser evitar que avancemos, ¿no? Que la persona avance en su vida. Pues así y esto lo puede decir cualquier persona con sentido común que ha vivido, un anciano, un sacerdote, pastor, o hasta psicólogos o psiquiatras, casi, ¿no? Digo, no me gusta mencionar mucho psicólogos, psiquiatras, pero sé también, desde el lado de la ciencia también lo podemos ver. Digo, de la perspectiva científica, psicológica o psiquiátrica, científica, no ideológica, porque, bueno, ya es otro tema, pero sí científica. Pero así como las personas, también los países, pues los países se forman de personas. Si el país tiene rencores históricos, pues no va a avanzar. Es como una persona. Este, Estados Unidos es una nación avanzada, digamos, pues sí, avanzada, de hecho. No tiene rencores históricos, es aliado incondicional del Reino Unido. Son hermanos. Estados Unidos fue colonia inglesa, se independizó y más tarde, décadas después, se unieron. Son hermanos. Hacen todo juntos en política, economía, a nivel militar, a nivel de invasiones, de guerras, hacen todo juntos, todo juntos. No están separados. Este, sí, en las guerras mundiales, Estados Unidos tardó 1 o 2 años en entrar a la guerra con el Reino Unido. Digo, al lado del Reino Unido. Pero siempre le daban armas y dinero, siempre Estados Unidos, en los primeros años de las guerras mundiales, la primera y la segunda, Estados Unidos le daba armamento a Inglaterra y le daba dinero. Y también estrategias, le daba inteligencia, estrategias para la guerra, desde los primeros días de la guerra, de ambas guerras mundiales. Entonces, son hermanos el Reino Unido y Estados Unidos. No tienen ese rencor histórico. Imagínense que pues en México fuéramos hermanos con España, sería otra cosa. En economía quizás no avanzaríamos tanto porque España también tiene problemas, pero al menos a nivel personal, a nivel casi como dice José Vasconcelos, del alma, avanzaríamos más. Tendríamos otra perspectiva de nuestro ser, de nuestro nacionalismo, de nuestro ser nacional. Entonces, y sigue diciendo, eh, esta perspectiva que tenemos actualmente de nuestra historia lo defienden los agentes indirectos del protestantismo. Ah, incluso aquí ya viene otra cuestión hasta incluso religiosa. José Vasconcelos, aquí en este libro, dice que la guerra de reforma también fue apoyada no solo por Estados Unidos, sino por el protestantismo anglosajón. Es decir, que las religiones protestantes les convenía, querían que se les quitara los bienes a la Iglesia Católica. Bueno, saben, ¿no? Sabes, Ashley, ¿no? Que le quitaron los bienes a la Iglesia, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? ¿Sí, sí te acuerdas de la guerra de reforma? Sí, Ah, bueno. Entonces, el protestantismo anglosajón, las religiones protestantes, daban de igual manera dinero, inteligencia o incluso refugio a los liberales cuando iban a Estados Unidos, porque les convenía que les quitaran los bienes a la iglesia para que pudieran entrar esa religión, para el protestantismo en México, porque antes de la reforma el catolicismo era mayoría casi absoluta, 100% prácticamente todos. Bueno, digamos 98% católico y 2% ateo, digamos, ateo, que no profesaban ninguna religión.
sí había ateísmo, ¿no? Y no se les perseguía, no pasaba nada. Pero sí eran, digamos, 98 católico y 2 ateo. Y el protestantismo quería entrar a México. Digo, está bien que uno, que si quieres, ¿no? Enseñar otra visión, ¿no? Otra religión. Pero lo que pasó, lo que querían era que se les diera parte de esos bienes de la iglesia a ellos. Y así fue. En iglesias que fueron remodeladas o destruidas y se volvieron a construir sobre ellos templos del protestantismo. Ahí está. Es decir, se les quitaron terrenos o iglesias o casas a la iglesia católica y se les dio al protestantismo, a las religiones protestantes, después de la Reforma, cuando ya se impuso las leyes de Reforma. Se les dieron a las iglesias protestantes y ya fue que empezaron a esparcirse en México. Las religiones protestantes, digo, no es que critique a las religiones protestantes, simplemente hablo de lo histórico, del hecho histórico. Sí, tenemos mucho en común, tenemos a Cristo en común, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que estoy hablando del hecho histórico, no estoy criticando ni juzgando, estoy hablando de lo que pasó, bueno, de lo que al menos José Vasconcelos nos dice, nos expresa que pasó. Y él era niño cuando pasó los primeros años de eso. Bueno, la reforma todavía, bueno, no le tocó precisamente, pero sí le tocó como que el ver, ¿no? Cómo se le iban quitando los bienes a la iglesia, cómo se iban dando, cómo se iban repartiendo, eso le tocó, lo fue viendo de niño. Entonces, es lo que nos cuenta aquí el autor, ¿no? Este, y entonces, cuando hablo de esto, no critico, ¿no? Esas religiones. Bueno, el protestantismo, como dije, abarca lo que es el evangelismo, los testigos de Jehová, el anglicanismo, luteranismo, todos esos tipos de cristianismo, aparte del catolicismo. Se les quitó bienes a la iglesia y parte, una parte chiquita, pero bueno, se les dio a ellos, ¿no? Y así fue como fueron empezando, ¿no? En México. Entonces, la guerra de reforma no solamente fue una guerra, no fue una guerra entre liberales y conservadores, fue una guerra también extranjera, influyó a Estados Unidos y los conservadores lo sabían. También una que otra ocasión tuvieron apoyo de de un grupo de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay grupos, hay distintos grupos. Fue una guerra entre dos países, Estados Unidos y México, y también religiosa. Fue una guerra religiosa, no en el aspecto de ateísmo contra catolicismo, sino en el aspecto de casi protestantismo y catolicismo prácticamente. Fue una guerra religiosa también, la guerra de reforma. Entonces lo vamos a ver con más detalle semanas después, cuando ya nos toque las leyes de reforma, la guerra de reforma. Este, bueno, ¿y por qué el protestantismo? Porque el protestantismo es mayoría en Estados Unidos. La mayoría es protestante. Por eso se habla del WASP, White Anglo-Saxon American Protestant. Es decir, anglosajón blanco protestante, ¿no? Es decir, que es lo que es la mayoría ahí en Estados Unidos. Es decir, porque cuando estaba Trump, así se le describía, el WASP, que los apoyaban eran los WASP, los blancos anglosajones protestantes, y que por eso tenía mucho éxito Trump. Porque así son la mayoría de los de Estados Unidos, son así fantoches, patean las puertas, hablan fuerte, así son allá. Por eso es que Trump tiene éxito, porque así es la mayoría, no es que sea Trump nada más así son la mayoría de los estadounidenses, así son ahí, es la forma de ser. Y ¿y cómo se dice? Y digo, no es que sea malo Trump, tampoco tiene cosas buenas para su país y de hecho un poco para México, un poco, ¿eh? Eso es otro tema. Pero sí, a lo que voy es que otra vez no hay buenos ni malos también ahorita las elecciones que hay de Estados Unidos, no es que una sea la buena y el otro el malo, el malote. No, es otro tema, pero recuerden, nunca hay buenos ni malos, ¿eh? Nunca. Bueno, aquí igual bueno, la versión de José Vasconcelos es que los buenos eran Cortés y los españoles. Pero bueno, al menos lo que trata José Vasconcelos es que no hay que verlo como el gran villano, el gran malote. Al menos por eso, incluso habla poéticamente de esta forma. Ay, espérame, me están marcando. Ahorita les regreso la llamada.
Creo que es no creo que sea, porque si es un alumno, luego les digo que me mande mensaje. Bueno, sí, cuando manden a los profes es mensaje nada más de WhatsApp, no nos marque, porque luego sí estamos dando clase y no, y no podemos contestar. Ah, bueno, entonces sigamos. Disculpen, disculpen. Ah, bueno, entonces, ¿qué más? ¿En qué me quedé? Ah, bueno, sí, al menos da otra visión, ¿no? De la historia. Por eso tiene que hablar hasta poéticamente, ¿no? De los españoles y de Cortés. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta acá? Ay, Sí se espérenme. entiende. Déjenme ver si es el instituto, si es el... Espérenme, espérenme. Ahora, ¿en qué estaba? Ah, bueno, sí, efectivamente. Nuestra historia, como había dicho, ¿no? La primera clase la escriben los que ganan la guerra. Como nos ganaron la guerra los estadounidenses, pues sí, también poco a poco fueron influyendo cada vez más en México hasta escribir nuestra historia. Nos ganaron los territorios, pero no quedó ahí la cosa. También influyeron en la guerra de reforma y más tarde seguirían influyendo. Bueno, y después haré más comentarios, después de Porfiriato, Porfirio Díaz, la revolución, también influyeron en la revolución. Entonces sí, fue una constante de Estados Unidos, pues es nuestro vecino. Sí, influyó. Estados Unidos siempre ha tenido esa visión de expandirse en territorio. De hecho, esto es historia de México. Bueno, si vemos historia universal, ojalá la veamos. Cuando veamos la independencia de Estados Unidos, en su declaración de independencia viene que ellos se iban a expandir en territorio, se comprometieron, dijeron, con la ayuda de la divina providencia, porque de hecho así lo decían, nos vamos a luchar, ¿no? A tener libertad, vamos a librarnos, ¿no? A ser independientes de cualquier nación. Y vamos a expandernos en territorio. Bueno, no lo dijeron con estas palabras precisas, pero está en su declaración de independencia, que la mostré cuando cuando enseñé el tema a Josué, Dorian y Aldo. Bueno, al otro grupo que tuve de anual. Pero sí, sería interesante verla. Este, entonces sí, por eso fue una constante de Estados Unidos, expandirse en territorio. Ya no solamente en el aspecto de ¿cómo se dice? De quitar territorios como California, Texas y todo eso, este, sino ya influir en los países de manera indirecta, ¿no? Casi tenerlos como territorio de manera indirecta, casi como colonia. Ah, bueno, ¿sí se entiende? Sí, Ah, bueno, y los agentes indirectos del protestantismo que quieren borrar toda huella de lo español en América. Dice, si en México prescindimos de lo español, nos quedaremos, bueno, les digo, es otra forma de hablar de esa época, como los negros atenidos al padrinazgo dudoso de un Lincoln que es decir, que Lincoln liberó, ¿no? A los esclavos, que solo por razones políticas abolió la esclavitud. Pero imagínense, incluso José Vasconcelos dice de Lincoln, solo por razones políticas, no es que Lincoln fuera una especie de Mesías, ¿no? Una especie de salvador. Como les digo, nadie es todo bueno y nadie es todo malo, ¿sí? Eso hay que entenderlo. Todo bueno ni todo malo. A todos pues tenemos, como lo que se dice, aciertos y errores. Todos tenemos virtudes y defectos. Y pues así es la historia. La historia la escriben por personas que tienen eso, virtudes y defectos y que en ocasiones por presiones que vamos a ver, presiones a veces presiones de dinero o ambiciones también de dinero o presiones de amenazar con pobreza, pues llevan a cabo una cierta acción, ¿no? O porque pertenecen a una cierta ideología o una cierta organización. Vamos a ver muchas cosas que influyen en la historia de México, influyeron y que en la mayoría de las veces no se dice en las escuelas. Vamos a ver, vamos a seguir. Un padrastro como Washington, o peor aún, un padrastro como Washington que mantuvo esclavos negros pese a sus timbres de libertador. Washington es el independentista, ¿no? Washington, George Washington. El sentimentalismo en torno de Cuauhtémoc y de pues todo lo azteca, maya,
Es parecido al que hoy manifiestan los influenciados inconscientes del imperialismo inglés, el imperialismo inglés, en favor del Negus de Atsinia. Bueno, es otra cosa, que antes de ser expulsado por los italianos, bueno, esa parte de su historia, del reino que oprimía, ya se había hecho célebre entre sus salvajes conciudadanos por el asesinato, envenenamiento y prisión de rivales y parientes. Desventurados los pueblos que se empeñan en construir tradición con personajes semejantes. Acaban por ser traicionados. Por ellos, tal y como el Negus, bueno, es otra historia, abandonó el país a la hora del peligro, a estilo Antonio López de Santa Anna, llevándose los fondos de todas las aduanas que atravesó en su fuga. Cortés, en cambio, el más humano de los conquistadores, el más abnegado, se liga espiritualmente a los conquistados al convertirlos a la fe. Y su acción nos deja el legado de una patria. Bueno, aquí sí lo pone como muy bonito, pero bueno, es aunque sea nivelar un poco la balanza. Quizás es necesario exagerar un poco para, como se dice, despertar un poco la curiosidad en la persona, que no es como se enseñó a veces en la primaria o en la secundaria, o hasta en los foros ahorita ideológicos del sexenio anterior y de este sexenio. Sea cual fuere la raza que pertenezca, todo el que se sienta mexicano debe a Cortés el mapa de su patria. Ah, bueno, esto sí es un hecho objetivo, el mapa de su patria y la primera idea de conjunto de la nacionalidad. Ah, bueno, este enunciado sí es un hecho científico, histórico. Entonces, este sí es hecho. Entonces, sí, a Cortés se le debe, ¿no? Que se haya unido todo como nación, todas las tribus, todos los pueblos. Y por eso tenemos nacionalidad. Quien quiera que haya de construir alguna vez en grande en estos territorios que hoy imaginamos que son nuestros, tendrá que volver los ojos al plan de Cortés, porque en 4 siglos no ha habido otro que mirara tan lejos ni construyera tan en grande. Más aún, después de Cortés, después de Antonio de Mendoza, después de Revillagigedo, que todavía intentó la defensa de Texas, después de Galvez, que estampó en ella su nombre, no ha habido en nuestra patria constructores, solo ha habido destructores, reductores del mapa. Se refiere a los que vinieron después. Por eso dice después de estos, después de estos, después de estos, después de Texas, es decir, después de, digamos, cuando ya empezó esto de los liberales y conservadores, cuando ya empezó la guerra entre liberales y conservadores, solamente ha habido destructores. A eso se refiere. Se habla de los destructores de España, pero hay que aclarar. Bueno, José Vasconcelos se refiere, miren, después de Cortés, después de Antonio de Mendoza, después de Revillagigedo, después de la defensa de Texas. Hablamos después del 1824, de cuando ya había problemas con Texas. Entonces, a partir de ahí dice que no ha habido constructores, sino destructores. Sin exceptuar los más grandes nombres de nuestro calendario republicano. Basta con apelar a la Carta de la República para darse cuenta de dónde estuvo y dónde acabó el patriotismo en este suelo castigado de México. Es decir, hay que ver la Constitución de la República. Bueno, al menos la del 1917, que fue la que le tocó. Ahorita ya ha sido reformada mucho, pero tiene mucho parecido al de Estados Unidos. La Constitución del 57, sobre todo la del 57. El mapa comienza a crecer con Don Hernando y se integra en sus manos en forma grandiosa. El mapa crece aún más y se consolida bajo ciertos virreyes, como no lo soñaron jamás las pobres mentes confusas, envilecidas, bueno, de toltecas y aztecas y mayas. Por primera y por última vez, bajo los virreyes, la Ciudad de México es la capital de un reino que va de Honduras a lo que hoy es el Canadá. En esa época nuestra lengua, nuestra religión y nuestra cultura eran soberanas en el continente septentrional. Es decir, que sí podíamos, ¿qué es ejercer soberanía? Soberanía es que podamos disponer de nuestros recursos para, pues sí, para nosotros. Y es lo que más adelante va a decir José Vasconcelos, que las hortalizas que se tenían en Xochimilco, en México, le daban prosperidad a prácticamente todo el país, que no ha habido igual en la historia mexicana. Sigue diciendo, sígase la historia del mapa y se verá que coinciden las reducciones con la aparición de los caudillos que solo piensan en el propio beneficio.
en la propia dominación y para lograrla no vacilan en ofrecer a quien lo quiera, ya sea Texas, la California y más tarde el istmo de Tehuantepec, bajo el benemérito de las Américas. Efectivamente, se sabe que Benito Juárez intentó dar el istmo de Tehuantepec. Quien de buena fe quiere enterarse y no sea un obcecado, un enfermo de su propio veneno, abra los ojos y compare esta ecuación que señalo. Vamos a ver. A medida que los títulos del gobernante aumentan, Benemérito de las Américas, Alteza Serenísima como Santa Ana, jefe máximo de la revolución, el mapa se va estrechando. Ah, miren qué coincidencia. Si no, Alteza Serenísima era Santa Ana y se redujo, se nos quitó territorios, ¿no? Juárez, el benemérito de las Américas, y bueno, habla más adelante José Vasconcelos que al quitarse los bienes a la iglesia, se dieron esos bienes a estadounidenses, ya sea estadounidenses políticos o gente, empresarios estadounidenses o protestantes, ¿no? Protestantismo. Y él decía que aquí lo dice más adelante, a ver si en la otra sesión lo muestro. Bueno, nada más lo comento, ya después lo mostramos. Dice más adelante que la iglesia le daba refugio a la gente de paso, le daba, sí lo dije, ¿no? La semana pasada, a madres solteras, viudas, porque las viudas, pues, ¿de qué iban a trabajar? Imagínense una señora grande, ¿cómo iba a trabajar? Entonces le daban refugio a viudas, mujeres, pues, abandonadas, y luego dice queridas, si se quiere, así lo dice textual ahí, más abajo. Entonces dice, bocas mexicanas que tenían asegurado su pasar. Entonces, por eso dicen que en ese aspecto, que el mapa se estrecha. Y jefe máximo de la revolución, bueno, igual un poco ahí. El mapa se va estrechando. El mapa crecía cuando los jefes de México se llamaban simplemente Hernando Cortés o Antonio de Mendoza. Y hoy que ha cambiado el sistema de la conquista, que ya no es armada, sino moral y económica, como actualmente, bueno, en lo económico quizás estemos creciendo. Pues sí, estamos mejorando. Pero en lo moral no, estamos decayendo cada vez más, más, más y más. Sobre todo con la educación que comentaba la semana pasada y antepasada, con los niños, ¿no? Hay que cuidar a los niños lo que se les enseña. No solo lo digo por la historia, sino por lo de la ideología, ¿no? Del género. Que se pueden cambiar el sexo sin el permiso de los padres. Deben cuidar a sus hijos, bueno, a hermanitos si tienes, Ashley, o sobrinos, ¿no? Sobrinitos. Hoy, que ya no queda mapa que estrechar, porque sobre todo el territorio domina el plan de los amos nuevos. Una insulsa palabrería sustituye a la dignidad del patriotismo. Y ahorita que me acordé, mientras estaba leyendo, pues sí, quizás por eso mejoramos en lo económico, para que así la gente no dijera nada, que decaemos en lo moral, que se impone lo que sea a los niños, ¿no? La gente está contenta en lo económico, se les da dinero y sí, vamos avanzando, ahí la llevamos, pero pues vamos a decaer más en lo moral, que eso nos va a pasar factura en unos 20, 30 años. A los abuelitos quizás yo no les toque, pero a nosotros sí, a ti sí te va a tocar y bueno, a mí también. Y se disfrazan, perdón, los testaferros con sobrenombres tomados a la Revolución Rusa o al izquierdismo masónico. Ah, ya habla de palabras que se ocupan actualmente. El izquierdismo, ¿no? La izquierda, la política de izquierda. Masónico es una organización que vemos que también influyó en México, no para bien, no para bien, vamos a ver. Santana era masón y cuando viajaba a Estados Unidos, dice José Vasconcelos, lo dice abajito, más adelante, que hacía el saludo masón para que no lo atacaran, para que lo dejaran en paz. Es decir, para que así supiera que era su amigo de ellos. Entonces vamos a ver cómo toda esa influencia de parte de todos estos grupos que va mencionando José Vasconcelos. Liberalismo,